Ley Nacional de Ejecución Penal. Título primero. Capítulo 2. Artículos 9 al 13. Artículo 9. Derecho de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieran sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de estas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán de manera enunciativa y no limitativa los siguientes derechos. 1. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin deferencias fundadas en prejuicios por razones de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 2. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo las necesidades propias de su edad y sexo, en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el centro penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro del reclusorio o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada en el centro penitenciario o que la persona sea remitida a un centro de salud público en los términos que establezca la ley. 3. Recibir alimentación nutritiva suficiente y de calidad adecuada para la protección de su salud. 4. Permanecer en estancias designadas conforme la ubicación establecida en el artículo 5 de esta ley. 5. Ser informada de sus derechos y deberes desde el momento en que sea internada en el centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta ley y a las demás disposiciones aplicables. 6. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal. 7. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios. 8. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta ley. 9. Efectuar peticiones o quejas por escrito y en casos urgentes por cualquier método a las instancias correspondientes. 10. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se le garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica. 9. A partir de la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad en el marco de las condiciones de operación en el centro penitenciario. 12. Las demás previstos en la Constitución, tratados y demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos solo podrá imponerse cuando tenga como objeto garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras. En su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. Comentario. 1. De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema penitenciario en México se sustenta en el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión, entre los que se encuentra el de la dignidad humana, previsto en el artículo 1 constitucional, mediante el cual se reconoce la superioridad de la persona frente a las cosas. 2a. Las autoridades del centro penitenciario cuentan con una posición de garante en la tutela de la vida e integridad personal de las personas privadas de la libertad. 2024-807. De conformidad con el artículo 18 de la Constitución, el sistema penitenciario en México se sustenta en el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión, entre los que se encuentra el de la dignidad humana previsto por el artículo 1 constitucional, mediante el cual se reconoce la superioridad de la persona frente a las cosas. Así,
Su estricto respeto, tratándose de las personas privadas de su libertad, deriva de la especial condición de estas, pues como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al detener a un individuo, el Estado lo introduce en una institución total como es la prisión, en la cual los diversos aspectos de su vida se someten a una regulación fija y se produce un alejamiento de su entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una disminución radical de las posibilidades de autoprotección, por lo que el acto de reclusión implica la obligación del Estado de asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a las personas las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de los derechos que bajo ninguna circunstancia puede restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de la libertad y que, por tanto, no es permisible. 2016-924. 3A. Constituye la base para la limitación a los derechos de las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario. Si bien el principio de proporcionalidad de las penas se encuentra consagrado en el párrafo primero del artículo 22 constitucional, al establecer que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, tratándose específicamente en el análisis de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, podría tener lugar en un ámbito muy distinto, el de las reglas relativas a la individualización de la sanción que lleva a cabo el juzgador. Cuando un juzgador va a determinar la sanción penal concreta en un caso determinado, es decir, cuando va a decidir cuál es la pena específica entre el máximo y el mínimo establecido en la penalidad, entonces podría eventualmente aplicar un test de proporcionalidad. 2007-343. Al respecto, el término proporcionalidad es ambiguo, ya que puede predecirse del test de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales o de las penas en términos del artículo 22 constitucional. Así, en el primer caso, lo que se analiza es una relación entre principios, entendidos como mandatos de optimización, que ordenan que algo debe realizarse en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y normativas existentes. Los conflictos entre principios o entre derechos así concebidos deben resolverse aplicando un test de proporcionalidad, que viene a ser una especie de metaprincipio o, si se quiere, el principio último del ordenamiento jurídico. Ese principio consta, a su vez, de tres subprincipios: el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Los dos primeros se refieren a la optimización en relación con las posibilidades fácticas. Significa que una medida, esto es, una ley o una sentencia, etcétera, que limita un derecho o bien constitucional de considerarse de considerable importancia para satisfacer otro, debe ser idónea para obtener esa finalidad innecesaria. O sea, no debe ocurrir en la misma finalidad. Pudiera alcanzarse con el costo menor. Leamos eso de nuevo. Significa que una medida, esto es, una ley o una sentencia, etcétera, que limita un derecho o un bien constitucional de considerable importancia para satisfacer otro, debe ser idónea para obtener esa finalidad innecesaria. O sea, no debe ocurrir que la misma finalidad pudiera alcanzarse con el costo menor. El tercer subprincipio, por el contrario, tiene que ver con la optimización en relación con las posibilidades normativas. En cambio, en el caso de la proporcionalidad de penas, regularmente se analiza una regla, el tipo penal de que se trate, frente a un principio constitucional, el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional.
con la finalidad de determinar si la regla satisface o no las exigencias del principio constitucional. Concretamente, si la pena es acorde o no en relación con el bien jurídico afectado. En estos casos, es posible adoptar cualquier metodología encaminada a la justificación exigida por el artículo 22, dejando fuera, naturalmente, un análisis de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, dado que en ese tipo de casos no se está ante la colisión de dos principios. 2007-342. 4. Los actos o determinaciones emitidas por el personal del centro penitenciario en el cual el sentenciado compurga su pena son impugnables ante el director del centro penitenciario en que se encuentre recluida la persona privada de su libertad, mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informáticas o reportes médicos, entre otros, y en casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentren en riesgo la vida e integridad física del interno, por cualquier medio, ante las instancias correspondientes. 2017-651. 5. Con base en las reformas constitucionales en materia de derechos de 10 de junio del 2011, en vigor a partir del día siguiente, en términos del artículo primero, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en relación con el derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El artículo 4 constitucional establece que el Estado lo garantizará y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Luego, respecto de las personas privadas de la libertad, este derecho está reconocido en instrumentos internacionales, informes y documentos de órganos autorizados como la Observación General número 15 del Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho del agua, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad y en las Américas. El informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas, Comité Internacional de la Cruz Roja y Corte Interamericana de los Derechos Humanos, caso Vélez Loor versus Panamá. En concordancia, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró la Observación General número 15 de noviembre de 2002, en la que precisa que el vital líquido es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, y que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y condición previa para la realización de otros derechos humanos. En ese sentido, y en correspondencia con el principio pro persona, conforme al cual la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, el derecho humano al agua es aquel a disponer de la suficiente, salubre, aceptable, asequible y accesible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado es necesario para evitar la muerte y para satisfacer las necesidades de consumo, cocina e higiene personal y doméstica. Lo que se logra con el abastecimiento de agua que de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. La cantidad disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, por los que el agua, las instalaciones y los servicios deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado parte. Por ello, si el agua y los servicios e instalaciones
deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna, a fin de garantizar la tutela de ese derecho humano. Los Estados partes deben adoptar medidas para eliminar la discriminación cuando se priva a las personas de los medios o derechos necesarios para ejercer su derecho al agua. Además, deben velar porque la asignación de los recursos del agua y las inversiones faciliten su acceso a todos los miembros de la sociedad, pues las transformaciones no deben de ser en beneficio de una fracción privilegiada de la población, sino invertirse en servicios e instalaciones que redunden a favor de un sector más amplio, conforme a una interpretación no restrictiva, atendiendo al principio pro homine, que permite acudir a una interpretación del derecho al agua acorde con los principios sustentados en la Constitución Federal y en los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales referidos, a partir de una interpretación que favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 2008-053. Artículo 10. Derecho de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario. Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a 1. La maternidad y la lactancia. 2. Recibir trato directo de personal penitenciario de sexo femenino, específicamente en las áreas de custodia y registro. Tratándose de la atención médica, podrá solicitar que la examine personal médico de sexo femenino. Se accederá a esa petición en la medida de lo posible, excepto en las situaciones que requieran de intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado la atención médica es realizada por personal médico de sexo masculino, deberá estar presente un miembro del personal del centro penitenciario de sexo femenino. 3. Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género. 4. Recibir a su ingreso al centro penitenciario la valoración médica que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de atención de salud. 5. A recibir atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el centro penitenciario para tal efecto, en los términos establecidos en la presente ley. 6. Conservar la guardia y custodia de su hijo o hija menor de 3 años a fin de que pueda permanecer con la madre en el centro penitenciario de conformidad a las disposiciones aplicables. 7. Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus necesidades de salud, con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que permanezca con las madres en el centro penitenciario. 8. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea necesario, en caso de que permanezca con su madre en el centro penitenciario en términos de la legislación aplicable. 9. Acceder a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado. Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o hijo menor de 3 años, durante su estancia en el centro penitenciario no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la autoridad penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño. Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas. 10. Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica de conformidad con el interés superior a la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades de salud específicas. Y 11. Las demás previstas en las disposiciones legales aplicables.
La autoridad penitenciaria coadyuvará con las autoridades corresponsables en el ámbito de su competencia para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de las niñas y niños. Para los efectos de la fracción 1 y 4 de este artículo, las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de sus hijas e hijos en el interior de los centros penitenciarios. La autoridad penitenciaria, atendiendo el interés superior de la niñez, deberá emitir el dictamen correspondiente. Si la hija o hijo tuviera una discapacidad, se podrá solicitar a la autoridad penitenciaria la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre. En todo caso, se resolverá ponderando el interés superior de la niñez. En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de la hija o el hijo, estos serán entregados a la institución de asistencia social competente en un término no mayor de 24 horas, en donde se harán los trámites correspondientes de acuerdo con la legislación aplicable. La autoridad penitenciaria deberá garantizar en los centros penitenciarios para las mujeres que hayan espacios adecuados para el desarrollo integral de los hijos o hijas de las mujeres privadas de la libertad o en su defecto para el esparcimiento del niño o niña en las visitas a su madre. En el supuesto en que las autoridades determinen el traslado de una mujer embarazada o cuyos hijos vivan en el centro penitenciario con ella, se garantizará en todo momento el interés superior de la niñez. Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico. Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores de edad que no superen los 10 años y no convivan con la madre en el centro penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustará a la organización interna de los centros. Comentario 1. No serán consideradas discriminatorias las medidas que se destinen a proteger exclusivamente los derechos de las mujeres, en particular de las mujeres embarazadas y de las madres lactantes, de los niños y niñas, de las personas adultas mayores, de las personas enfermas o con infecciones como el VIH-Sida, de las personas con discapacidad física, mental o sensorial, así como los pueblos indígenas, afrodescendientes y de minorías. Estas medidas se aplicarán dentro del marco de la ley y del derecho internacional de los derechos humanos y estarán siempre sujetas a revisión de un juez u otra autoridad competente, independiente e imparcial. CIDH o CIT, numeral 2, párrafo tercero. 2. El derecho humano de la maternidad tutelado en el segundo párrafo del artículo 4 constitucional se basa en el respeto a la libre autodeterminación de la persona. Estas pueden elegir llevar a cabo el proyecto de vida que decidan en cuanto a esa maternidad y, para ello, deben ser respetadas en su dignidad. Asimismo, de aquel deriva el derecho fundamental al ejercicio y goce del estado de lactancia materna, previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C de la Constitución, lo cual se relaciona con la salud de la madre y del hijo, constituyendo una cuestión de seguridad social. 2023-105. A. Conforme a los diversos instrumentos internacionales existen en favor de los menores y a los artículos 4 de la Constitución, 17, 18 y 40 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, todas las autoridades tienen la obligación de velar porque la protección de los derechos de aquellos se realice mediante medidas reforzadas o agravadas. Y, en esa medida, los órganos del Poder Judicial de la Federación, en todos los asuntos y decisiones que atañen a niños, niñas y adolescentes, deben asegurarse que estos obtengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permitan su óptimo desarrollo y la satisfacción de sus necesidades básicas como son la alimentación, vivienda, salud física y emocional. En consecuencia, cuando en un juicio de amparo el acto reclamado involucra el derecho a la lactancia, los operadores jurídicos deben tomar en cuenta que la naturaleza de esa prestación es inherente al diverso derecho humano a la alimentación y ello les obliga a resolver los conducentes en forma prioritaria.
atento al principio de interés superior de la niñez, pues cualquier dilación puede hacer nugatorios los derechos de los menores y el acceso a un recurso efectivo. 2018-944. 3. Es innegable que la situación de reclusión coloca en un contexto complejo a la relación entre una madre y su hijo. En efecto, las instituciones penitenciarias no solamente no tienen como propósito el desarrollo de los infantes, sino que con frecuencia padecen carencias fundamentales en servicios e infraestructura que pueden obstaculizar el goce de la relación maternal. Sin embargo, esta circunstancia por sí misma no debe ser una excusa para que los menores disfruten plenamente de su relación maternal. En efecto, todos los niños tienen el derecho fundamental a crecer con una familia y en un ambiente social conveniente para su desarrollo. En ese sentido, los desafíos que comporta la privación de la libertad deben ser subsanados a través de medidas de protecciones reforzadas, encaminadas a garantizar que la madre e hijo puedan sobrellevar una relación positiva en condiciones dignas y adecuadas, de acuerdo con lo anterior en las instituciones penitenciarias que alojen a madres privadas de la libertad. Deben adoptarse las políticas necesarias para que los niños cuenten con los servicios suficientes de salud, alimentación, higiene, vestido, agua potable y esparcimiento. Asimismo, debe brindarse a las reclusas el máximo de posibilidades de dedicar tiempo a sus hijos. Además, es relevante que las mujeres cuenten con información adecuada acerca de sus responsabilidades maternales y el cuidado de sus hijos. Adicionalmente, es conveniente que todo el personal de la prisión cuente con capacitación en derechos humanos, incluyendo la instrucción en perspectiva de género y derecho de la infancia. Por lo demás, las sanciones disciplinarias y demás medidas correctivas no deberán comprender en ningún caso la prohibición o limitación del contacto entre madre e hijo. 2015-734. Artículo 11. Obligaciones de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario. Las personas privadas de su libertad tendrán las siguientes obligaciones. 1. Conocer y acatar la normatividad vigente al interior de los centros penitenciarios. 2. Acatar de manera inmediata el régimen de disciplina, así como las medidas de seguridad que, en su caso, imponga la autoridad penitenciaria en los términos de esta ley. 3. Respetar los derechos de sus compañeros de internamiento, así como las personas que laboren o asisten al centro penitenciario. 4. Conservar el orden y aseo de su estancia, de las áreas donde desarrollan sus actividades, así como de los rubros que integran su plan de actividad. 8. Cumplir con los programas de salud y acudir a las revisiones médicas y de salud mental periódicas correspondientes. Y 9. Las demás previstas en las disposiciones legales. 4. Colaborar con los supervisores de libertad a fin de darle cumplimiento a los objetivos del proceso de reinserción social. 5. Presentar los documentos que les sean requeridos por el juez de ejecución. 6. Las demás que establezca esta ley u otras disposiciones aplicables. Comentario. Véase comentario a los artículos 136 al 140.